miércoles pasado iniciamos una serie que le hemos colocado, o le colocamos como título Confiando en su palabra, y que está basada en el texto de 2 de Timoteo capítulo 3, 16-17, donde Pablo está exhortando a Timoteo a que se conserve, a que se fortalezca en la palabra, en el conocimiento de la palabra, en lo que tiene. Y decíamos en esa primera charla que la palabra de Dios tiene como varias connotaciones. En primer lugar, es una voz autorizada. Yo no sé si cuando usted escucha noticias, por ejemplo, hoy que vimos en tantas noticias falsas, siempre se dice, esta es una voz autorizada, o sea, el que está hablando habla de parte del gobierno, de parte de una institución, de parte de una entidad, y esta es nuestra posición oficial, esto es lo que nosotros queremos, pensamos, opinamos sobre X o Y situación. Bueno, lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que Él ha determinado en nuestra vida, la palabra oficial, lo que Dios quiere está en la Biblia. Esa es la palabra, esa es la voz oficial. No hay otra palabra, eso es lo que nosotros debemos seguir. Por eso nuestra fe, por eso nuestra confianza, por eso nuestra seguridad está en la Biblia. Allí es donde colocamos el centro, allí es donde miramos, allí es donde apuntamos y allí es donde nos sostenemos. Pero decíamos también que esa palabra infundía sobre nosotros aliento. Y no sé si alguna vez usted lo ha experimentado, pero en momentos de cansancio, de agotamiento, de preocupación o de angustia, o aún en momentos de ánimo, encontramos en la palabra como eso que me arraiga, como que me da firmeza, como que me da esperanza, como que me permite avanzar y entender que no todo está perdido, que Dios tiene siempre una última palabra y que su palabra es la mejor para nosotros porque es de bendición. Y lo último que hablábamos era que era útil, que nos servía para algo, que tenía una utilidad. Entonces decíamos, no simplemente son bonitos consejos, son buenos criterios, son buenas reflexiones en las que yo haría bien en meditar de vez en cuando porque tal vez me dan una orientación. No, es la palabra de Dios que es útil y que nos permite a nosotros caminar en la bendición de Dios. Y hoy quiero ahondar en esa utilidad. ¿Por qué es útil? ¿Por qué tiene esa utilidad? Y quisiera tomar dos connotaciones, dos ejemplos para pensarlo. En algún momento todos nos hemos perdido, ¿verdad? Todos en algún momento nos hemos perdido. Y estar perdido es bien cansón, ¿verdad? Le da uno mal genio, uy, pero ¿por dónde cojo? ¿Será para arriba, será para abajo? Y usted avanza y no, como que no es para allá, entonces pero está perdido, no sabe para dónde ir. Y esto lo tomo para decirle que esa era nuestra vida antes de conocer a Cristo, una vida perdida. Una vida en que en algunos de pronto no había un propósito claro, simplemente se vivía el día, se hacía lo que me emocionaba, lo que me gustaba, íbamos detrás de lo que en el momento era la moda o lo que en el momento satisfacía un deseo en mi corazón o algo, pero en realidad no sabía para dónde iba, solamente era el día a día. O tal vez sí tenía una meta definida, pero esa meta definida estaba alimentada por mi ego, por mi orgullo, por mi vanidad, por mis deseos, por mi gusto. Y obviamente el seguir esa meta hacía que de pronto me llevara por delante a otras personas, que de pronto fuera indiferente, que de pronto endureciera mi corazón. Bueno, tantas cosas que podrían ocurrir. En últimas, podría decir que vivíamos a la deriva. Vivíamos como que sin saber para dónde. Y los que conocemos el mar y los que han vivido cerca al mar sabemos que algo que necesita un bote o un barco, lo que sea, es saber hacia dónde va. Si usted deja un bote a la deriva en el mar, pues no sabe a dónde va a llegar, porque simplemente las olas lo van a ir conduciendo, pero no con un destino fijo. Y el tema o el título de la enseñanza de esta mañana es: no camines a la deriva. No camines a la deriva. Y creo que no hay cosa más peligrosa que esa, que caminar a la deriva, que caminar sin un rumbo fijo, sin saber cuál es la meta, sin tener claro hacia dónde voy, qué es lo que quiero y qué es lo que Dios ha determinado. Pablo, entonces, vuelvo a recordarlo, le dijo a Timoteo en su segunda carta, le dijo: Timoteo, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, nos dice hijo, hermano, hermana, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las aplicaciones que hoy nosotros más valoramos en nuestro celular son aquellas aplicaciones que tienen el componente del GPS.
bien sea en los que conducimos carro que tenemos el Waze o los que toman transporte público que tienen el Movit. Entonces esas aplicaciones son espectaculares, porque sea uno o sea el otro nos permite saber qué ruta, a qué horas pasa el bus, si hay trancones, a qué horas voy a llegar, por dónde voy a tomar, todo lo que implica el tomar una ruta o el tomar una decisión sobre esto. Ahora, esta ruta esta aplicación no sirve de nada si yo pienso que soy más inteligente que la aplicación y tomo mis propias decisiones. O sea, no servirá de nada. Alguna vez me pasó, íbamos con mi esposa, íbamos con un par de amigos que están acá para Villa de Leyva. Y resulta que yo sé que la ruta más rápida para ir a la Villa de Leyva es coger hacia Tunja y voltar por Samacá y llega a una Villa de Leyva. Es la ruta más rápida. Irse por Chiquinquirá es muy largo, más peajes, más angosta la carretera, bueno, un montón de cosas. Pero desde que salimos a la autopista norte, el Waze nos empezó a mandar por Chiquinquirá. Y yo dije, está loco, este güey está loco, no hace caso. Y entonces obviamente yo cogí por mi ruta. Y avanzamos y me seguía desviando. Cuando llegamos a la finca de los presidentes, me decía, volteé. Yo, no, que voy a voltear, este es loco, ¿qué le pasa a este güey? Yo sigo por donde voy. Llegando más allá, creo que a Chocontá volví y me decía, volteé acá. Y yo, no, que está loco esto. Y loco, hasta que llegué y resulta que yo no sabía y estaba en la vuelta a Colombia y habían cerrado la vía. Así que la aplicación fue muy buena. Pero mi terquedad hizo que yo tomara la decisión equivocada. ¿Por qué? Por no hacer caso. Me estaba diciendo, pero es que yo sé más. Es que yo sí entiendo. La aplicación no entiende. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa así con la palabra? ¿Cuántas veces nos pasa así con Dios? Yo sí sé, Dios no sabe. Es que Dios no entiende. A veces somos tan necios. Usted y yo jamás le hemos dicho a Dios, no entiende, jamás le hemos. Pero como que nosotros en el inconsciente pensamos que Dios no conoce todas las variables. A ver, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de quien sabe y conoce todo, pero pensamos que somos más sabios o que somos más inteligentes que Dios. Y entonces en ese sentido, por ejemplo acá, la aplicación de Waze que está en mi celular y que es muy buena, no sirvió de nada, pero no sirvió de nada no porque la aplicación no sirviera. No sirvió de nada porque yo no quería hacerle caso. Y entonces es muy bonita la aplicación en el celular, pero si no le hago caso, pues no va a servir de nada, no tiene sentido. Es más, apáguela y haga lo que usted quiera. Y tome los riesgos que usted quiera. Y durante mucho tiempo vivimos sin tener el consejo de Dios, y ahora Él nos quiere dar el consejo de Dios, pero la terquedad nuestra es que aunque tenemos el consejo de Dios, muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, como nos parece, como creemos que es lo mejor, pero no siguiendo lo que Dios ha determinado. Ahora, la Biblia, para mí la Biblia es mucho más que un GPS, obviamente, es mucho más, porque es la palabra de Dios. Entonces no solamente puede cumplir las funciones que cumple un GPS, sino que además me da consejo, me habla, me muestra, me restaura, me corrige, me levanta, me fortalece. Y tal vez es eso lo que le está diciendo Pablo a Timoteo cuando le da 4 características acerca de esa utilidad que tiene la palabra. Así que ahondando en la utilidad, yo quiero hoy referirme a esos 4 aspectos de los que está hablando. Le está diciendo, vea, la Biblia, la palabra te enseña. La palabra tiene el poder de redarguirte. La palabra tiene la capacidad de corregir tu camino. La palabra tiene la capacidad de instruirte de una manera adecuada para que tú lo que hagas, lo hagas con un criterio sólido, con un criterio acorde a lo que se quiere. Y de eso es a lo que quiero referirme en esta mañana. Y tal vez cuando el último domingo del año pasado hablábamos acerca de la obediencia, era entender o es entender que claro, Dios nos llama a ser obedientes, pero que esa obediencia está directamente relacionada, directamente implicada con la palabra de Dios. O sea, sí, soy obediente, pero ¿obediente a qué? Y muchas de las falencias que tenemos es que a veces de pronto obedecemos más mi corazón, mis sentimientos, las circunstancias, pero no soy capaz o no soy consciente de entender que la obediencia a la palabra me guiará, que la obediencia a la palabra me permitirá a mí tener un destino seguro, un camino seguro hacia lo que yo quiero. Cuando yo no sé para dónde voy, cualquier camino me sirve.
No necesito un Waze, no necesito nada, simplemente salgo y camino a ver a dónde llego o cojo cualquier bus, no importa a dónde llegue, si yo no tengo un destino claro. Pero cuando yo sé para dónde voy, cuando yo tengo claro cuál es el destino al que quiero llegar, el propósito de mi vida, pues en ese sentido se hace necesario que tenga esas ayudas que me guían. Y en esas ayudas que la Biblia nos proporciona, la primera es que la Biblia te enseña. La Biblia te enseña. ¿Y qué es la enseñanza? Bueno, podríamos acá hacer un seminario sobre la enseñanza, sobre el maestro, sobre todo lo que se quiera, pero quiero tocarlo en connotaciones o en términos sencillos. Y la enseñanza tiene que ver con adoctrinar, con colocar un pensamiento, con colocar en tu vida una convicción. Entonces tú actúas de acuerdo a tus convicciones. Tú actúas de acuerdo a lo que tienes claro en tu vida. Cuando usted habla con alguien que realmente está apasionado por algo, tú ves que esa persona que está apasionado por algo entiende todo lo que implica el caminar en ese contexto. ¿A qué me refiero? En la lucha revolucionaria, en la época de las guerrillas, no estoy hablando de este momento es pura delincuencia, pero hace unos años entonces la gente que estaba en los grupos guerrilleros había sido adoctrinada en un convencimiento de que la lucha armada era la que, pero te lo sustentaban porque habían sido enseñados en eso. Una persona que se dedica a practicar el deporte y que lo hace de una manera profesional, esa persona sabe que se va a dedicar a eso y se adoctrinó en una disciplina, en una alimentación, en una dieta, en una disciplina en cuanto a lo que esa persona quiere hacer. Lo mismo pasa en cualquier disciplina, en cualquier profesión que se quiera. Entonces forma nuestro pensamiento. Es más, implícitamente nosotros hemos sido enseñados en nuestra cultura. La forma como pensamos, la forma como actuamos es porque así fuimos enseñados. Siempre hablamos de la diferencia que hay, por ejemplo, entre los latinos y los europeos, o los latinos y los americanos. Y las diferencias que hay es que nosotros los latinos somos más folclóricos, que nosotros los latinos somos más emocionales. Pero eso va en la sangre, ¿no? Eso no va en la sangre, eso fue en que es el entorno. Yo me levanté en ese entorno de chévere, no importa, después lo hacemos, del sentimiento, de que todo me toca, todo me afecta, o me alegro mucho hasta se me olvida todo porque hay que celebrar, o me deprimo tanto que la vida es una muerte y no hay nada que hacer, pero hace parte de la enseñanza, de la forma como camino. Y entonces la palabra me dice que si yo tenía enseñanzas que estaban equivocadas, lo que la palabra va a hacer es enseñarme a caminar de una manera diferente. Lo que la palabra hace cuando me enseña es formar un pensamiento. Y esto creo que es importante. La palabra forma en mi vida un pensamiento. Entonces, ¿cómo pienso yo? Pienso de acuerdo a cómo he sido enseñado. Y el pensamiento me lleva a una acción. Actúo de acuerdo al pensamiento y el pensamiento se dio de acuerdo a cómo fui enseñado. Quiere decir que la obediencia a la palabra no es simplemente obedecer como si fuéramos robots. O sea, la Biblia dice, deténgase y yo me detengo. No entiendo por qué, pero me detengo. La Biblia me dice avance y yo avanzo. No entiendo por qué, pero avanzo. No. La obediencia tiene que ver con que también comprendo que el consejo de Dios es sabio. Que el consejo de Dios me nutre, o que el consejo de Dios me protege, o que el consejo de Dios me guarda, o que el consejo de Dios me impulsa a hacer cosas en las cuales, si yo obedezco su palabra, voy a obtener un beneficio, voy a avanzar en mi vida, voy a entender lo que se quiere. Entonces no se limita solamente al sentimiento, sino que obedezco porque entiendo el consejo, y entendiendo el consejo mi mente es renovada. Yo quisiera que usted pudiera identificar en esta mañana, pues no sé si en este momento o más adelante, pero si usted pudiera identificar algo que era un pensamiento que usted tenía, y a través del conocimiento de la palabra usted dijo, oiga, estaba pensando mal porque lo correcto, lo real es esto.
tenía esta conducta en mi vida, tenía esta forma de actuar, tenía esta forma de vivir, pero ahora entiendo que la palabra ha transformado, ha renovado mi pensamiento. Y aquí es donde viene uno de los textos que yo más uso y que más me gusta, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Ese no os conforméis a este siglo, voy a parafrasearlo en términos míos, no haga lo mismo que hace todo el mundo, no piense como todo el mundo piensa. No actúe como todo el mundo actúa. Hay un dicho popular que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Acá te dice, no vas para donde va Vicente, vas para donde Dios ha determinado que tú vayas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando yo estoy enseñado en la palabra, lo que hace la palabra es enseñarme que hay para mí una buena voluntad de Dios. Que independientemente de lo que haya sido mi pasado, independientemente de lo que yo haya aprendido, independientemente de lo que las experiencias de vida, las tradiciones, las costumbres, los hábitos, las formas del entorno en el que yo viví, en el que yo me levanté, me han dicho, hay una buena voluntad de Dios, hay una voluntad agradable de Dios a la cual yo debo dirigirme ahora que lo conozco, pero esa forma de llegar allá es a través de la enseñanza. Si yo simplemente acepté a Jesús en mi corazón, recibí su regalo de gracia, su regalo de amor, dije, Dios, gracias porque me has salvado, porque me has hecho un hombre nuevo, una mujer nueva, pero nunca voy a la palabra. Bueno, lo más seguro es que yo siga caminando como siempre he caminado, porque no tengo algo que me instruya o algo que me muestre que hay un camino diferente. Así que la palabra definitivamente tiene que cambiar, ¿no? Si es un proceso, porque no es algo del chasquido de los dedos que Dios chasqueó los dedos y ya cambiaste. No, es un proceso transformador, donde Dios viene a tu corazón y te hace ser consciente de que has sido elegido, de que en lo que aprendiste, por lo que te enseñó el entorno, te dijeron, no es verdad, que hay un plan diferente para tu vida, que hay algo diferente para tu vida. Y esta revelación, entonces vuelvo al término, no te hace obedecer como robot porque bueno, es que ahora me volví cristiano y toca obedecer porque no es que me dicen que no tome o que no fume. Y entonces como me dijeron que no tome y no fume, pero usted no entiende por qué, usted dice, no, pues es que allá lo prohíben. Empezando que creo que en ningún lugar usted ha escuchado un sermón que diga, y les prohibimos bailar, y les prohibimos tomar, No, nadie nos prohíbe nada. La palabra nos empieza a direccionar en las cosas, dice la misma palabra, todo me es lícito. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo, y cuando dice pero ese yo, que he sido instruido, que he sido enseñado por la palabra, ahora entiendo que aunque tengo libertad en Cristo, esa libertad no se puede confundir con un libertinaje. Que más bien porque entiendo la verdad, esa verdad me lleva más bien a la santidad, que esa verdad me lleva a una actitud diferente para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, porque esa voluntad de Dios sobre mi vida, y yo quisiera que entendiera que es algo personal, o sea, es sobre mi vida, sobre mí, pero también es sobre ti. La voluntad de Dios sobre tu vida es una buena voluntad, es agradable, es perfecta. No quiero comparar al Waze con Dios para nada. El Waze no se preocupa por mí, el Waze solo me da una información. Pero tal vez si yo ese día que el Waze me está diciendo que no coja por Tunja, sino coja por Chiquinquirá, le hago caso, tal vez más adelante no me hubiera amargado. Tal vez más adelante no hubiera dicho, ¡ay! Ahora este trancón. Tal vez no hubiera perdido tiempo. Pero perdí tiempo, me amargué, todo lo que pasó porque simplemente no hice caso. Entonces la buena voluntad de Dios sobre tu vida, la buena voluntad que Dios tiene para ti es una voluntad que quiere lo mejor, que tal vez hoy te restrinja de cosas que tú anhelarías, de cosas que tú desearías, pero que esa restricción es buena porque sabe que más adelante va a ser retribuida con la bendición de Dios, porque está siguiendo la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Así que tú puedes decirlo hoy, la voluntad de Dios sobre mi vida es buena y agradable. Esa es la voluntad de Dios sobre tu vida. Ese es el Dios personal que tenemos, por eso nos dejó su palabra, porque Él tiene una buena voluntad sobre mi vida, agradable, perfecta.
Entonces esa voluntad hace que la Escritura transforme nuestros comportamientos. Entonces cuando obedezco, ya no obedezco porque me lo imponen, ya no obedezco porque me toca. Yo he escuchado y corrijo esto, cuando alguien dice, ay, creo que usted me ha escuchado esto, ay, es que no puedo tomar, no de que, no, pues vaya y tome. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Claro, si usted no entiende el por qué no lo va a hacer, hágalo. Porque usted va a estar criticando y amargándose el corazón. Solamente si usted entiende quién es Dios en su vida. Solamente si usted entiende qué es lo que Dios ha hecho. No sé si a todos, pero sí sé que la gran mayoría, cuando éramos jóvenes o adolescentes, nuestros padres nos prohibían cosas. Y cuando nuestros padres nos prohibían cosas, no lo aceptábamos de la mejor manera. Yo no me llegaba a mi cuarto y decía, oh, qué bueno, mi mamá no me dejó ir a la fiesta. Está pensando en mi futuro, qué bueno. No, yo no pensaba eso. Yo decía, señora amargada, ¿qué le pasa? Que no me quiere dejar. Pero tal vez con el transcurso del tiempo entendí que muchas cosas de las que ella hacía, aunque yo no lo entendiera en ese momento, eran por mi bien. Aunque yo no entendiera en ese momento por qué me decía eso o por qué me prohibía, lo entendí más adelante. Bueno, hay cosas que tal vez yo no entienda en este momento en la palabra. Tal vez hay cosas que yo diga, pero para mí no es lógico, para mí no tiene sentido esto. Ok, listo, para ti no tiene sentido, pero si lo entiendes desde el amor de Dios, si entiendes que Dios te ama y que cuando te ama Él te dice, pilas, no hagas esto, o no camines este camino, o no recorras por este lugar, voy a entender que hay algo que Él tiene para mí y entonces va a modificar mi comportamiento. Cuando hablábamos el año pasado de Babilonia, de los jóvenes en Babilonia, ¿por qué ellos asumieron un comportamiento diferente? Porque desde niños habían sido enseñados en la palabra y aunque llegan a un lugar que es totalmente libertino y donde les permiten cualquier cosa, ellos tenían unas bases tan firmes que sabían que no les permitía hacer esto. Ellos habían sido enseñados en la palabra y el ser enseñados en la palabra hacía que sus acciones, sus comportamientos fueran diferentes. Y yo quisiera llamar la atención sobre esto porque qué triste es cuando las acciones y los comportamientos de la iglesia no se diferencian a las acciones y los comportamientos del mundo. O sea, es muy triste cuando en tu trabajo, cuando en tu universidad, cuando en tu casa, verte a ti es ver a cualquier persona. Porque nosotros deberíamos tener comportamientos y actitudes diferentes. Dice en 2 de Timoteo 2:15, en el mismo consejo que Pablo le está dando a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Dice procura con diligencia. Procura con diligencia es primero que me esfuerce y que sea diligente en ese esfuerzo, que no es simplemente de emoción. Y creo que algo en lo que Dios está resaltando mucho es en que no seamos tan emocionales. Uno de los fracasos que tenemos es ser tan emocionales. ¿Están mal las emociones? No están mal las emociones. No está mal expresar un momento que tengo enojo, o que tengo tristeza, o que estoy alegre, o que estoy, qué sé yo, melancólico. No está mal. Pero porque Dios me dio las emociones, Dios me permite tener emociones para expresar un sentimiento. Pero lo que Dios quiere es que yo entienda que aunque puedo expresar emociones, no es una emoción lo que me lleva a tomar una decisión. No es una emoción la que me lleva a tomar una actitud de vida. Lo que me lleva a tomar una actitud de vida es el convencimiento de un criterio que hay en mi corazón de acuerdo a cómo he sido enseñado. De acuerdo a la palabra o a la verdad que ha sido implantada en mi corazón. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No un sentimiento nos hará libres. Las personas que estuvieron a los pies, como cantábamos hace un momento, de la cruz y vieron a Jesús desangrándose allí en ese lugar. Bueno, ese fue un momento emotivo, fue un momento doloroso, pero el momento doloroso no fue lo que transformó sus vidas. Lo que transforma realmente nuestras vidas es la palabra. Es cuando yo asumo que la palabra tiene algo para darme. Por eso procuro con diligencia presentarme a Dios como un obrero aprobado. O sea, como alguien que no tiene algo en lo cual pueda ser tachado, en algo que digan, faltó esto, no hiciste esto, no cumpliste esto. No, procuro presentarme aprobado
Pero ¿cómo me presento aprobado? Cuando uso bien la palabra. Entonces, esa palabra que es útil cuando yo la uso bien. Es útil cuando yo la aplico a mi vida. A veces somos expertos en usar bien la palabra para otros. A veces somos buenos en dar bibliazo. Y usted no ha leído lo que dice la Biblia. Y usted no ha leído. Y usted, bueno, ¿y cuántas veces me paro frente al espejo y me digo a mí mismo, y usted no ha leído qué? Y no entiendo que la palabra me exhorta primeramente a mí y me llama a mí a tomar un criterio, una forma de vida conforme a agradar al Señor, que sea diligente. Entonces lo que hace la Biblia es exponer a mi vida la vida que Dios quiere que yo tenga, una vida que sea agradable a Él, porque me lleva a la verdad divina. La verdad divina es la verdad de Dios, no la verdad de este mundo que es terrenal, no la verdad de este mundo que me desvía, no la verdad de este mundo que me lleva a ser avaro, que me lleva a ser egoísta, que me lleva a ser pendenciero, que me lleva a ser orgulloso. No, la verdad de Dios que transforma, que modifica mi entendimiento. Así que ahí, cuando yo entiendo esa verdad de Dios, entenderé que no se trata de mí, sino que se trata de agradar a Dios, de que mi vida agrade a Dios, de que yo pueda glorificar al Señor, de que entienda realmente dos cosas que son fundamentales. La primera, que mi vida agrada a Dios, pero que cuando mi vida agrada a Dios es cuando mi vida tiene sentido. Una cosa va con la otra. Cuando mi vida no agrada a Dios, mi vida está llena de vacíos, mi vida está llena de expectativas, mi vida está llena de cosas oscuras. Cuando mi vida se dedica a agradar a Dios, porque he sido enseñado en la palabra, una vida que se dedica a agradar a Dios es una vida que encontrará el beneficio o el agrado de Dios. No que no haya problemas, no que no haya dificultades, no que no haya situaciones adversas, las va a haber. Pero el mismo hecho de entender que quiero agradar a Dios hará que en cada situación adversa saque yo la mejor forma o el mejor provecho para buscar cómo enseñar a Dios. Así que esa enseñanza nos saca a nosotros de la necedad y nos lleva a la sabiduría. Generalmente nosotros pensamos en una gente sabia como aquellos que tienen grandes conocimientos, el científico, el artista, la persona que emite unos conceptos muy profundos. Y sí, podríamos hablar de esto, pero la Biblia habla de la sabiduría como algo más profundo en lo espiritual. Dice en el Salmo 119, versículo 98 y 99, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Así que no importa si en su antigua pasada vida la gente por sus acciones, por sus actitudes lo veía como necio, como loco, como tonto, como lo que fuera, no sé cómo sería. La palabra nos hace sabios. O sea, yo puedo ser sabio, pero no puedo ser sabio porque entré a estudiar a X lugar o porque, no, puedo ser sabio porque aparté mi vida para caminar en la palabra, porque aparté mi vida para entender el propósito, la gracia, el amor de Dios sobre lo que Él quiere conmigo, de la manera como Él quiere mostrarme. Así que te pregunto, ¿qué tan sabio eres? Y la respuesta a qué tan sabio eres la puedes dar es en cuanto has aceptado que la palabra sea el que te guíe, el que te enseñe. Dice, más que todos mis enseñadores. Entonces, claro, nosotros tenemos maestros todo el tiempo, maestros directos e indirectos. Un maestro directo es aquel en el trabajo que te está instruyendo en una actividad. Maestro es aquel que en un colegio, una universidad te está dando cierta cátedra y te está dando cierta información. Maestro es todo aquel que te enseña un oficio. Pero indirectos, maestro es todo aquello que yo percibo en el ambiente. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice por ahí el dicho. Ok, listo, cuando yo ando con alguien estoy asumiendo que ese es mi maestro. Ahora lo que dice es, más que todos mis enseñadores, tu palabra. Así que me dice que yo debo andar con la palabra, que la palabra debe ser vigorosa en mi vida. Que no es simplemente un eslogan, no simplemente es hacerlo, sino que realmente yo debo asumir la palabra como el centro de mi vida, como eso que me va a alimentar.
Decía Cata hace un momento en la administración, decía: Señor, perdónanos porque a veces tal vez preferimos más las relaciones sociales o preferimos más las series de la televisión o preferimos más las redes sociales. Y claro, hoy en día nosotros tenemos, nuestro tiempo es consumido por cosas que son basura. Pero solamente lo puede entender quien realmente ha tenido la revelación de Dios y entender que necesito hacerlo. Tenemos mil excusas: estoy cansado, estoy fatigado, me toca muy duro, madrugo mucho, llego muy tarde, no tengo tiempo. Pero realmente, aunque seamos muy ocupados, siempre nos sacamos la forma de sacarle tiempo a las redes. Hay una cosa que tiene el celular. Bueno, yo lo tenía uno que yo veía, y era esta semana consumiste tanto de celular. No sé si usted lo ha visto. Bueno, actívelo y mírelo. Mire cuánto le sacó usted al celular. Y la próxima vez que usted diga que no tiene tiempo para Dios, diga: oiga, pero de acá puedo sacar algo. Porque nos consume mucho. Y somos muy emocionales. Entonces nos distraemos, el dedito en el celular, ay, y nos quedamos con una historia, con la otra y con la otra, y nos reímos. Y a veces nos reímos de tonterías que ni siquiera se quedan en el tiempo, pero que evitan que yo realmente avance en lo que Dios quiere. Así que la palabra tiene una facultad, una capacidad, y es que me enseña. Si usted quiere ser instruido, si usted quiere ser enseñado, si usted quiere entender cuál es la doctrina, si usted quiere saber en qué cree, si usted quiere saber cómo defender, porque también si yo no soy enseñado no sé cómo defender. Y es que mira, es que ahora soy cristiano, ¿verdad? ¿Y qué es eso? No, pues yo voy a la iglesia. Ah, bueno, pero bueno, ¿y por qué eres cristiano? Ay, es que es tan bonito, ¿no? Y el pastor allá va y predica y es chévere. Y bueno, pero ¿por qué eres cristiano? No, y cantan, ay, cantan tan bonito, y eso cuando cantan hasta yo lloro. Bueno, pero ¿por qué eres cristiano? No, y en serio que es bien chévere. Pero tú no sabes sustentar por qué tienes esta fe. ¿Por qué crees en esto? ¿Qué fue lo que hizo Dios en tu vida? ¿Cómo te transformó? Y no lo sabes sustentar porque no has sido enseñado, porque no has ahondado en la palabra, porque no entiendes qué es la palabra en tu vida. Así que tú tienes que ahondar en ella. La palabra te tiene que mostrar lo que quieres. Pero la palabra no solamente enseña. Lo segundo que dice Pablo en esa característica es que dice: la Biblia redarguye. La Biblia redarguye. Redarguir es como sacudir. Déjenme colocarlo así. Es como: oiga, pilas. El Waze, ese día que yo les digo, todo el tiempo me estuvo redarguyendo. Volteé, no. Volteé, no. Es más, con las personas que ven el carro yo les decía: loco este Waze, ¿qué le pasa? Yo no sé si las personas después dijeran: ¿el loco era el Waze o el loco era usted? Oiga, pilas. No, yo no hice caso. Y a veces somos insensatos. Somos, otra vez, el pastor no tiene más dichos, pero la canción: los dos al amanecer, oscurecía, no podía ver, y me extrañé: Señor, ¿por qué me la quitaste? Pues porque usted no hizo caso a todas las instrucciones que le di. Porque usted no vio que estaba oscuro, que si estaba oscuro tenía que bajar la velocidad, que si encima le dijeron que bajara, tenía que bajarla, que si había la desviación, pues tenía que desviar. No, igual que el pastor terco, y siguió ahí. Y cuando se fue al abismo y cuando se muere la mujer que ama, entonces clama con todo su sentimiento al Señor: ¿por qué me la has quitado? Y seguramente el Señor desde el cielo le contestó: porque no obedeciste, porque te dije, porque te mostré, porque te coloqué alertas, porque encendí las luces, y tú nada. La palabra me redarguye frente a actitudes, frente a pensamientos. Toda decisión, mírenme acá, ¿las decisiones que estás tomando en tu vida son decisiones guiadas por Dios o son decisiones guiadas por el desespero, por la angustia, porque yo pienso, porque yo evalué y yo creo? No, cuidado. Cuidado, porque yo conozco, y lo digo porque lo he visto, decisiones erradas en un momento determinado de tu vida marcan el resto de tu vida, para bien o para mal. Si la decisión fue guiada por Dios, para bien. Pero si fue por fuera de la voluntad de Dios, va a marcar. Y sí, Dios te puede en el transcurso del tiempo restaurar,
pero lo que no va a hacer es evitar el dolor que vas a vivir, la tristeza que vas a vivir, el desasosiego, el problema o las circunstancias adversas que tendrás que atravesar por no haber seguido la instrucción. Así que la Biblia, que tiene la capacidad de llamarme la atención, es la que me permite a mí mirar sobre no solamente las conductas, porque quiero ir más a hondo. Recuerdan que habíamos hablado de la enseñanza y que en la enseñanza teníamos ciertas prácticas que estaban mal y que tenían que ser corregidas por el Señor. Entonces, cuando la Biblia me redarguye, no solamente me redarguye sobre algo que voy a hacer mal. Entonces, pilas, no vayas a ir a ese lugar, pilas, no te metas con tal persona, pilas. Ok, pero también la palabra me puede redarguir sobre las creencias que tengo. Me puede redarguir sobre si lo que yo creo está bien o está mal. Escuché una prédica y me llamó la atención la prédica porque decía o preguntaba, ¿por qué en Latinoamérica es tan fácil que los evangelios estos que son de prosperidad y de mover del Espíritu Santo y que temblamos se propaguen y de pronto en otros lugares como Europa o en Estados Unidos no? Y decía que porque nosotros fuimos creados en un animismo, decía allí. Entonces todo lo veamos desde lo oculto y entonces creemos en los milagros y la Virgen que se apareció y la velita que no sé qué y somos muy de esas emociones. Entonces claro, cuando llego a la iglesia y me mueven esas nuevas emociones, pues me agrada y me gusta. Pero resulta que a mí no es una emoción la que me convierte, no es una emoción la que me transforma. Y no estoy negando que el Espíritu Santo se pueda manifestar. Claro, el Espíritu Santo se puede manifestar, pero es que así como el Espíritu Santo se puede manifestar, una persona con una buena labia también puede generar una histeria colectiva. Este año el Señor ha mirado tu aflicción. Él conoce las lágrimas que tú has llorado en el secreto. Tú nunca has llorado, pero suena tan bonito que ay, sí. O sea, usted ni siquiera se detiene a saber si lo que le está diciendo es verdad, sino que suena tan emotivo que usted cae en esa histeria. Y entonces si yo logro que Laurita, es difícil porque ella no es tan emotiva en ese sentido, no come cuento, pero digamos que lo logré y entonces se puso a llorar. Y entonces Sandra la ve al lado y dice y entonces ya se propaga. No, eso no es del Espíritu Santo. Eso es manipulación. Y el hecho de que haya un grupo de gente llorando no quiere decir que en el estadio, cuando un equipo de mi preferencia está jugando de local y va ganando y todo el mundo salta, pues yo no creo que el Espíritu Santo esté ahí. Está la euforia porque todo el mundo está contento porque su equipo está ganando, pero no tiene que ver con un contexto espiritual. Así que acá es la palabra y me redarguye aún sobre las creencias, lo que tú crees en lo que Dios dice, porque la palabra me dará un criterio para llamarme la atención y decirme, oye, espere, ¿qué estás haciendo? ¿Está bien? Una vez, no sé si está Fay acá, no sé si Fay estaba, pero Fay estudiaba en el centro, Fay estudiaba en una universidad en el centro. Y en esa época hubo una protesta de estudiantes y ella es lo más calmado de este mundo, lo más tranquilo de este mundo. Pero ella en la noche cuando llegó a la casa me contó y me dijo, ¿cómo pastor? No sé, yo venía bajando de la universidad, iba para el Transmilenio a venir para la casa. Pero cuando menos pensé resulté en medio de la marcha y la multitud me empezó a jalar. Oiga, pastor, pero se sintió tan bueno que yo resulté allá también gritando. ¿Por qué? Porque la multitud la llevó a tener esa efervescencia. ¿Creía ella en lo que estaban peleando? No, ella ni sabía por qué estaban peleando, pero estaba gritando porque el ambiente la llevaba. A lo que voy es que la palabra me redarguye en ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿realmente tienes un criterio para actuar de la manera que actúas? Vengo de una iglesia, no estoy criticando la iglesia, pero vengo de una iglesia en donde sí se movía esto y donde en las cosas que mi esposa y a mí Dios tuvo que empezar a enseñar, desaprender para aprender de nuevo, nos tuvo que llevar a entender que era más emocional. Pero aunque yo participaba porque era lo que veía, era lo que había sido enseñado, tenía como cierto criterio en decir, no, pero esto no es tan emocional. Y recuerdo que los viernes había una reunión donde se ministraba y donde la gente se llenaba. Era tan emocional que se llenaba. Y entonces a la gente le gustaba pasar al frente para que le tocaran y se cayera al piso. Le encantaba.
O sea, al día siguiente no tocaba contratar a nadie para que hiciera aseo, el piso quedaba brillado con toda la gente que se caía ahí y limpiaba el piso. Y yo recuerdo que había una señora que depende de que estuviera ministrando, entonces el púlpito estaba lleno y el predicador se movía, pero a la medida que el predicador se movía, la señora se movía con el predicador como que yo, y tan pronto le hacían caso medio, ¡tum!, ya caía al piso y se levantaba feliz porque se había caído, su vida era la misma. O sea, nunca realmente tuvo una conversión en Cristo, pero cada 8 días se caía. No, a mí lo que me convierte no es caerme al piso. Lo que me convierte no es temblar. Lo que me transforma es la palabra. Y lo que redarguye es la Biblia cuando me dice, bueno, lo que estás haciendo, en lo que estás actuando o en lo que estás creyendo es lo que yo quiero. Porque la Biblia tiene la capacidad más bien de hacer esto. Escúcheme qué hace la Biblia que no hace una emoción. La Biblia tiene la capacidad de colocar en evidencia mi pecado y mi necesidad de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Pone en evidencia la necesidad que yo tengo de Dios cuando saca a la luz mi verdadera intención del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, ante Dios no hay nada que esté oculto. Pero ese Dios que sabe o que no tiene nada oculto en mi vida, a través de la palabra lo que hace es sacar a la luz y decirme: mira, por eso te digo que la palabra no es tanto para que yo se la aplique a otros. A ver, Alvarito, y la Biblia dice, Nancy, la Biblia dice, y Rosita, allá en Panamá no sé, no, pues es muy fácil hacer eso. Pero ¿cuántas veces me paro al espejo y digo, bueno, Giovanni, la Biblia dice? Y la Biblia te dice que tienes que, sacando a flote, cambiar esta actitud, cambiar esta creencia, cambiar esta forma. No estás glorificándome, no estás honrando mi nombre, porque te has desviado detrás de las fábulas, de las fantasías, porque no has permitido que sea la palabra la que te guíe. Así que no solamente me enseña, sino que en la medida que me enseña también me redarguye, me llama la atención y me dice: debo cambiar, debo ser diferente. Entonces me lleva a una confesión y me lleva a un arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento, y ya que estoy hablando tanto de emoción, creo que ahora no estoy diciendo que esa es una emoción buena y hay otras emociones malas, no, estoy diciendo que una verdadera emoción que yo debería sentir es el entender cómo, siendo yo tan pecador, Dios me amó, y que esa emoción me debería llevar a amarlo, a decirle: Dios, wow, o sea, no entiendo, pero me has amado. No entiendo, pero me has aceptado. No entiendo, pero me has escogido, aunque no lo merecería. Y tal vez eso produce en mí un regocijo, pero eso me lleva también a confesión y arrepentimiento. Entonces me lleva a ir delante de Dios al secreto, como cantábamos, a sus pies, y decirle: Señor, me humillo. Cuando yo hablo que estoy a los pies del Señor, estoy hablando de una actitud de humillación. Pero cuando yo me humillo, no me estoy humillando delante de cualquier persona o de cualquier institución. Me arrodillo o me humillo delante de Dios, delante de aquel que transformó mi vida, delante de aquel que cambió mi vida. Y yo me humillo para decirle: Dios, soy tan necesitado, me equivoco tanto, a veces me desvío tanto del centro, pero tú me redarguyes para que vuelva otra vez a tu camino. Y cuando yo soy redarguido, entonces puedo confesar. Todos o hemos tenido que lidiar con personas orgullosas que, aunque se equivocan, nunca reconocen que se equivocaron. ¿Han conocido gente así? ¿Son ustedes? No, señor. Oiga, aunque nos hagan ver el error, pues no. Oiga, pero si fue usted, no. Bueno, cuando Dios me redarguye es para que yo le diga: sí, Señor, tienes razón. Sí soy así. Sí actúo así. Sí pensé así. Sí tuve esa actitud. Romanos 7:7 dice
¿Qué pues diremos? La ley es pecado y está hablando de la palabra. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este texto? Que hay cosas que yo por ende sé que están mal, hay cosas que yo no necesito que venga una revelación del cielo para entenderlo. Hay cosas que yo entiendo. Pero también hay actitudes, de pronto pensamientos que yo toda la vida di por sentado que estaba bien, que no hay ningún problema, y que fue la palabra la que tuvo que venir a decirme, oiga, pilas. Y que cuando yo entendí esa confrontación tuve que cambiar, tuve que entenderlo. Cuando hablamos de la intención del corazón, y esto tiene que ver con el punto que va a tocar en un momento, pero quiero decirle, Dios también sabiduría para entenderlo, que en el fondo de nuestro corazón hay estructuras tan fuertes que puede hacer que el pensamiento o la acción que yo haga para mí sea justificada porque no le veo ningún problema, pero que delante de Dios está mal. Y yo necesito que sea la palabra la que venga y me confronte y me muestre que ese pensamiento no está correcto. Déjeme decirle algo, no sé, se me ocurre solo este ejemplo. Me gusta Millonarios, ustedes saben. Pero a veces me pregunto si soy buen hincha o no porque no conozco tanto la jerga. Entonces yo no sabía que había una expresión que usamos los de Millos, que es solo Millos loca, ¿es cierto? Solo Millos loca. Y qué día fuimos con César al restaurante acá de la esquina y la mesera que nos atendió era de Millonarios y jugaba Millonarios en Nacional. Y no sé qué empezamos a hablar, no sé qué. Y César empezó molestando diciendo que ella de Nacional y yo ya dije, y la chica cuando salí me dijo, solo Millos loca. Y ella me miró como, ¿y usted qué clase de hincha es? Porque yo no entendía el término. O sea que no estoy tan preparado en eso. ¿Cuántas veces en la palabra hay cosas que yo... Y la gente me puede, ¿en serio usted es cristiano? Yo, pues sí, pero... Ah, bueno, porque no he sido cambiado. No he sido transformado. Realmente yo no he sido empapado de la palabra. O sea, cuando yo voy a la palabra viene y hace cosas profundas en mi corazón. Vuelvo y le digo, cuando yo conozco a Jesús, hay cosas que yo ya sé que no tengo que hacer. Yo era mentiroso, bueno, no voy a mentir más. Y le digo, Dios, ayúdame a no mentir. O el mal genio, bueno, qué sé yo, lo que sea. Pero hay actitudes, mi justicia, el ser menos vanidoso, el ser menos colaborador. O sea, ahora no me van a echar piedra ni me van a decir nada después cuando haga a la iglesia. Pero digamos que la Biblia me tiene que hacer entender que yo no puedo ser un esposo ajeno a las cosas de la casa. No, yo no sé. No, o sea, acomídese. Ayude porque la Biblia me enseña que yo puedo ayudar, que yo puedo ir un poquito más allá. No, pero a mí me enseñaron que los hombres en la cocina huelen a no sé qué decían las abuelitas. ¿Se acuerdan que decían algo así? No, eso decían las abuelitas, pero la Biblia dice algo diferente. O sea, yo puedo cambiar algo que era mi estructura. ¿Y por qué mi estructura está así? Porque así fue enseñado, porque así me lo mostraron. Pero yo puedo ir y cambiarlo, y es donde la palabra realmente viene y cambia. Y entonces dice, yo no conocería la codicia si la Biblia no dijera, no codiciarás. Yo no entendería esto si la Biblia no dijera, oiga, trate a los demás como usted quisiera ser tratado. Oiga, yo cómo quiero que mi esposa me trate, yo debería tratarla como yo quiero que ella me trate. Yo debería atenderla como yo quisiera que ella me atendiera. O un padre con un hijo, o un hijo con un padre, en diferentes aspectos. Y la Biblia entonces te redarguye sobre algunas situaciones. Entonces la Biblia te enseña, pero la Biblia también te redarguye. Pero no solamente te enseña, no solamente te redarguye, sino la Biblia te corrige. La Biblia te corrige, y aunque pareciera que corregir es lo mismo que redarguir, yo diría que la corrección es el complemento del ser redarguido. Porque, ok, listo, la palabra te redarguyó, la palabra te sacudió, te dijo, oiga, pilas. Ah, bueno, pero cuando la palabra me dice pilas, ¿qué hace también? Me corrige. Vuelvo otra vez, voy por el camino que yo sé que es. Me redarguyó. Lo que yo tenía que hacer era ¿qué? Corregir
el camino. ¿Pero qué? Yo soy más sabio que el güey. Entonces yo no corregí el camino. Yo seguí por donde yo creía que era el camino. Es que es por ahí. No. El redarguirme tiene que ir acompañado de la corrección, y la palabra no solamente me redarguye, sino la palabra me corrige. Porque Dios me ama, y entonces Él me redarguye para corregirme, para decirme: ven, estás equivocado, estás mal, por ahí no es, pero ven, te muestro el camino, ven, te llevo otra vez en la dirección correcta. Así que la restauración, o la corrección, mejor la corrección, restaura, sana, reivindica, hace que regreses al camino. Vea, donde yo le haga caso al Waze y me vaya por allá y diga: ay, me puso a pagar, no se pagan menos peajes por allá, pero me puso a irme por este camino más estrecho, no sé qué, y llegue por la noche al lugar que voy y prenda las noticias y diga: y hoy la Vuelta a Colombia pasó por tal lugar, y digo: ay, menos mal. Y me hubiera alegrado, pero no, cuando vi la noticia no me alegré, me enojé, porque dije: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? La palabra me corrige para volver y tener el gozo del Señor, para tener la alegría del Señor. La corrección entonces restaura. Dios no simplemente nos condena y nos abandona. Él no simplemente está diciendo: oye, pilas, que eso que estás haciendo está mal, y te deja ahí abandonado. No, te dice: eso que estás haciendo está mal, pero ven, te llevo otra vez al camino correcto. Ven, te guío otra vez por donde tienes que hacerlo. Y esa facultad la tiene la palabra. Tiene la facultad de llevarte. Dios nos va guiando y nos permite entender la bendición. ¿Y a qué nos quiere llevar la palabra? ¿A qué quiere la palabra llevarte a ti? A que tú y yo seamos personas íntegras y personas santas. Y ese es realmente un propósito de vida, que realmente la iglesia sea íntegra y que la iglesia sea santa. Y tú eres la iglesia cuando estás en tu trabajo, tú eres la iglesia cuando estás en tu estudio, tú eres la iglesia cuando estás en la calle, tú eres la iglesia cuando estás en el conjunto o en el vecindario donde vives, tú eres la iglesia. Y que la gente realmente vea que la iglesia es una iglesia íntegra, y que la iglesia es una iglesia santa por la forma en la que tú te conduces, por la forma en la que tú vives, con la forma en la que tú estás caminando en el Señor. En otras palabras, la palabra nos levanta cuando hemos caído. Y qué triste es reconocer que en nuestra humanidad caemos permanentemente, que en nuestra humanidad nos equivocamos, que en nuestra humanidad perdemos el camino. Pero qué glorioso es saber que un Dios que nos tiene paciencia está permanentemente allí con su mano extendida para levantarnos y decirnos: ven, toma otra vez el camino, toma otra vez la senda, muestra o permite que yo te muestre el camino. Entonces nosotros, usted y yo, no somos infalibles. La palabra es la infalible, pero nosotros somos falibles. Y a mí me duele pensar en esto. Me duele saber que aunque amo a Dios con todo mi corazón y que deseo servirle todos los días de mi vida, lucho tanto con mi carne, lucho tanto con mis emociones, lucho tanto con mis sentimientos. Pero gracias a Dios que está la palabra que nos está guiando, que está la palabra que nos muestra que somos amados por el Padre, y que ese amor del Padre hace que Él nos exhorte y nos dirija, pero que necesitamos realmente obedecerlo, que necesitamos realmente conocerlo. La palabra entonces nos lleva a un nuevo propósito de vida cuando yo me he desviado, y me permite a mí caminar en la bendición de Dios. Dice el Salmo 119 también: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando dice la última frase, para no pecar contra ti, lo que está diciendo es que entiendo que el propósito de mi vida es agradarte a ti. Y si el propósito de mi vida es agradarte a ti, lo último que yo quisiera es pecar, porque entiendo que mi pecado te desagrada, porque entiendo que mi pecado corta mi comunión contigo, porque entiendo que mi pecado no me acerca a tu gracia, a tu amor y a tu bendición, pero yo realmente quiero caminar en ello. Ahora, por un momento, piense: ¿usted ama a Dios de esa manera? ¿Usted ama a Dios en el sentido que quiere vivir en santidad? Que aunque le cueste, va a renunciar a las cosas que Dios le dice que renuncie porque lo ama.
Porque muchas veces irá en contra de mi sentimiento, porque yo quiero esto, porque a mí me gusta esto, porque yo siempre lo he hecho así, o porque yo siempre he pensado así, o porque yo siempre he actuado así, pero no, quiero cambiar. Y es empezar a colocar las cosas en el orden, y en el orden es que Dios está en primer lugar. Que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y que la palabra me lleva a mí realmente a amarlo a Él con toda mi alma, mente y mi corazón. Y si yo lo coloco en ese lugar, el resto de cosas ya vendrán por añadidura, pero que entiendo que es Dios. Que entiendo que lo más importante de venir a la iglesia no es encontrarme con mis amigos, o lo más importante de la iglesia no es tener el privilegio de predicar, o el privilegio de cantar, o de tocar un instrumento, o de mover las cámaras y esos aparatos tan chéveres que tienen acá, o de poder servir a la gente. No, 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 ese no es el propósito. El propósito es que yo lo glorifique a Él, que lo exalte a Él. Que el Señor sea el todo de mi vida y que sea lo que me lleve a mí a caminar. Por eso en mi corazón he guardado tus dichos, porque no quiero pecar contra Dios. ¿Usted se imagina si esa fuera la consigna de cada mañana al despertarme? Dios, hoy no quiero pecar contra ti. Y porque no quiero pecar contra ti, voy a saber o quiero entender qué es lo que tú demandas de mí. Y entiendo que lo voy a saber cuando voy a la palabra, cuando entiendo la palabra. Cuando, es más, hay un peligro que nosotros como en esta iglesia corremos cuando le pedimos tanto el devocional. Y es que en el devocional se convierta para usted en una tarea. Porque lo que menos queremos es que se convierta en una tarea. Lo que queremos es que el tiempo de su devocional se convierta en un deleite. Cuando usted se enamora de alguien, usted a veces espera que todo el mundo se vaya y solamente quedarse con esa persona de la cual está enamorado. Porque quiere escuchar cuánto lo ama a esa persona y quiere decirle a usted cuánto ama a esa persona. Bueno, quiero decirle que ese es el devocional. Quiero decirle que es un espacio donde yo puedo encontrarme. Así que si yo no le saco tiempo al devocional, podría concluir que eso demuestra qué tan importante es Dios para mi vida. Y esto es duro lo que estoy diciendo, porque me lleva a entender realmente si estoy amando a Dios como Él quiere que lo ame. Pastor, pero es que no me digas a mí nada. Yo quiero que me digas cuando tú te enamoras, si no le sacas tiempo a la persona con la que estás. Y hay una razón por la cual sacas tiempo: el amor. Porque amas estar con esa persona, porque te gusta pasar tiempo con esa persona. Amas a Dios. Es Él el centro de tu adoración, así que la palabra te corrige para que vuelvas a esa intimidad. Pero hay una última cosa que hace, y es que la Biblia instruye en justicia. Y ese instruir en justicia para mí es como el top de todo lo que acabamos de ver. Entonces, después de que Dios te enseña, después de que Dios te redarguye, después de que Dios te corrige, entonces Él te instruye, y esta instrucción tiene que ver directamente con tu carácter. Con tu carácter. ¿Y a qué me refiero con el carácter? A que tú planeas las cosas que quieres hacer, a que tú no simplemente vas a la deriva, sino que tú realmente has decidido caminar, porque ya Él te cambió creencias, te cambió convicciones, te cambió pensamientos, te cambió la forma de ver las cosas. Porque a veces las cosas no salen como nosotros quisiéramos, y porque a veces nosotros pensamos que es que Dios no nos escucha. No, la verdad es que Dios sí nos escucha, siempre nos escucha todo el tiempo. Pero Él sí permite algo, es porque Él está diciendo: bueno, quiero tratar esto en tu vida, detente un momento y piensa por qué no estoy permitiendo que esto ocurra. Vuelvo a esto, cuando yo dije Dios no nos cambia así, Él podría cambiarnos así, pero Él quiere procesarnos. Pero la verdad es que Dios puede hacer las cosas como Él quiera. Dice la Biblia que Dios abre las puertas que Él quiere abrir y Él cierra las que Él quiere hacer. No las hace el hombre, las abre y las cierra Dios. Pero ¿qué está haciendo en mi vida? Forjando un carácter.
forjando una forma. Es más, yo lo he visto muchas veces en mi vida y a veces cuando yo pienso que perdí una gran oportunidad y me detengo a decir, Dios, pero ¿por qué permitiste que perdiera esta gran oportunidad? En primer lugar, la perdí porque Él estaba mostrándome algo. Pero en segundo lugar, porque tal vez eso que yo pensaba que era la gran oportunidad no era tan buena como la que Dios tenía para mí, pero que me estaba llevando a confiar en Él, a esperar en Él, a creer en Él. Ahora, ¿es fácil creer todo el tiempo en el Señor? No, no es fácil. Usted me va a decir sí, pero no, no es fácil. Y usted que me dice sí, también ha vivido momentos donde dice, Dios, pero no entiendo. Dios, pero ¿por qué? Dios, pero sí, todo estaba dado. Bueno, porque estoy haciendo algo. La fe que me lleva a la obediencia tiene que ver, si yo vivo para glorificar a Dios, tiene que ver también con entender que Dios tiene el control de mi vida. O sea, Él tiene el control absoluto de todo en nuestra vida. Él puede hacer lo que quiera. Entonces tomo decisiones y asumo consecuencias y acepto confrontaciones porque tengo un carácter, porque he decidido caminar en Dios, he decidido agradarle a Dios, he decidido creer que Él tiene el control. Por eso no tomo decisiones por fuera de su voluntad, por eso me cercioro que cada decisión que tome sea guiada por Él. Uno de los problemas que tenemos nosotros, y escúcheme esto porque es muy importante, es que nosotros tomamos decisiones desde la evaluación que hacemos de las cosas por mi conveniencia o por mi sentimiento. Vuelvo y le repito porque suena enredado, pero es claro. Uno de los problemas que tenemos es que tomamos decisiones cuando yo evalúo esa decisión de acuerdo a mi conveniencia o a mi deseo. Entonces yo deseo o a mí me conviene, y cuando yo deseo o a mí me conviene, pues va a ser fácil la decisión, aunque esta decisión esté en contra de lo que Dios quiere. Porque yo antepuse mi sentimiento o antepuse mi conveniencia a lo que Dios había establecido, corriendo el riesgo de que la decisión que tome no sea conforme a lo que Dios quiera y que esto que hoy parece maravilloso mañana traiga lágrimas y dolor. ¿Usted sabe qué implica haber sido plantado en una iglesia? Es que usted ha venido creciendo y ha venido madurando en el Señor. Pero generalmente cuando usted va a tomar una decisión sobre trabajo, sobre algo, usted siempre piensa es en la conveniencia económica, en la conveniencia de estabilidad, pero lo último que pensamos es en nuestra parte espiritual. Porque Dios te colocó en la familia que te colocó. Ahora te pregunto, ¿por qué te colocó en la iglesia que te colocó? ¿Has crecido? ¿Has madurado en el Señor? Y si eso ha sido real, ¿estás dispuesto a cambiarlo? Pero es que es una mejor oferta, es una mejor. No, pero ¿estás dispuesto? Porque al fin de cuentas hay cosas temporales a las que siempre he hablado, pero hay una eternidad y lo más importante es la eternidad. Y dice la palabra de que ¿qué le servirá al mundo si ganar el mundo entero y su alma se pierde? Hay personas que han tomado decisiones por conveniencias económicas o de bienestar o algo, pero que tal vez no midieron a futuro las consecuencias que traería eso, no solamente para ellos, sino para sus generaciones, para sus hijos, para las personas que están a su lado, de crecer. Así que yo no puedo evaluar desde mi sentimiento o no puedo hablar desde mi conveniencia, sino desde la mirada santa de Dios. Yo tengo que decirle, ok, Dios, de acuerdo a tu propósito, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo hago? Matrimonios, relaciones de padres e hijos, relaciones de jefes con empleados. Generalmente los criterios que tenemos son diferentes porque yo actúo desde mi conveniencia.
Entonces, si es una relación de jefes y empleados, el jefe siempre lo que va a mirar es, pero es que yo les pago el sueldo y no cumplen, no hacen, no sé qué, ta. Pero el empleado siempre dirá, es que no me pagan, es que no sé qué, es tal, acá. Pero nunca el jefe dice, estoy siendo justo con lo que pago, estoy siendo honesto con mis trabajadores, les estoy dando un buen bienestar de vida. O nunca el empleado dirá, oiga, y estoy cumpliendo con lo que me pidieron, estoy siendo leal a mi trabajo, estoy cumpliendo. O sea, nunca lo miramos. Ahora mírelo entre esposo y esposa, mírelo entre padres e hijos. Y siempre reina o siempre prima el orgullo mío, la vanidad mía, el colocarme en primer lugar. Pero cuando yo voy a la palabra es imparcial. En un libro de Weshman Nee, que habla el libro que transformó el mundo, este hombre cuando empieza a leer la Biblia dice, él no creía, obviamente era ateo en ese momento, y él dice, voy a leer la Biblia, pero es que la Biblia la escribieron los sacerdotes y no sé qué, y obviamente lo colocan desde su perspectiva. Y cuando él empieza a ver que la Biblia le da duro a los sacerdotes y a todos los escribas y todo esto, dice, uy, wow, no, pero es que lo escribieron los reyes. Entonces, y él ve que no hay nadie que se salve y que la Biblia es imparcial, y él a la última concluye, dice, es Dios que da un justo juicio a cada persona y desnuda la debilidad del ser humano para entender cómo debemos vivir, no desde mi criterio, sino desde el criterio de la palabra. Y estoy como muy filosófico hoy. No sé, pero quiero que lo entienda. Dice el Salmo 15, y escúcheme, el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces el primer versículo me dice, ¿quién va a ir a la presencia de Dios? ¿Quién va a heredar ese reino? Obviamente es por gracia, hemos sido salvos, el Señor, pero la palabra viene y modifica la vida del salvo, la vida del escogido, nos cambia. Y el versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun curando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio la usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esto es un espejo donde nos enfrenta y nos dice, ¿tú actúas así? Esa es la integridad de tu vida. No mires a tu jefe o no mires a tu empleado, no mires a tu esposo o no mires a tu esposa, no mires a tu papá o no mires a tu mamá o no mires a tu hijo. Mírate tú, actúas de esta manera, porque si desde esa óptica tú eres irreprensible, si al mirar eso no hay nada que te tache, tú vas a poder ahora sí reclamar algo. Pero si hay algo acá que en lo que no estés cumpliendo, tú tienes que primero solucionar eso en tu vida, porque no estás caminando en integridad. Y el no caminar en integridad es una evidencia de que tu carácter no ha sido formado al carácter de Cristo, que tu vida no está conforme a lo que Dios quiere. Así que mi carácter debe ser transformado en su palabra. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2. Escúcheme lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Ahora, ¿recuerdan que empecé con el punto de enseñanza? Y que la enseñanza es como un adoctrinamiento, y que muchas de las actitudes que yo tengo las heredé del entorno en el que viví, de las costumbres del lugar donde nací, de la forma en la que todo el mundo actuaba. Bueno, aquí Pedro dice: desechad toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda distracción. ¿Dónde aprendí yo eso? ¿Dónde fui enseñado en eso? En el entorno. Y dice: desechen eso, y ahora deseen como niños recién nacidos la palabra. ¿Para qué? Para desechar eso y ahora caminar conforme a lo que Dios quiere. Así que el gran privilegio que usted y yo como hijos de Dios tenemos es tener una palabra que me dice cómo y en qué debo de ser. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Que mi carácter me lleva a, antes de aplicar la Biblia a las demás personas, me lleva a mí a aplicarme la Biblia y decir: bueno, estoy viviendo como Dios quiere. Y cada mañana cuando me levante y tenga mi devocional con el Señor, en mi devocional debería cada mañana tener un último punto. No sé qué puntos haga usted, pero su último punto es: ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué me dijo hoy el Señor?
¿Qué debo cambiar yo? Yo no me puedo levantar y decir, venga, Yanni, hoy Dios me habló, me dijo que usted tiene que cambiar pilas. Debe ser mejor. Y llamo por allá al otro discípulo y le digo, oiga, fulanito, hoy el Señor me habló y me... No, el Señor no me habló de los demás, en mi devocional me está hablando a mí. Y me está diciendo a mí, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estás caminando en esa dirección? Y entonces formo mi carácter para que el carácter de Cristo sea reflejado. El último, la esencia de la palabra es que la gente vea en ti reflejado el carácter de Cristo. Que la gente vea en ti a Cristo. Y es el anhelo. Así que no hay razón para andar a la deriva. No hay razón para vivir una vida cristiana de emociones. Ay, ¿dónde están temblando? ¿Dónde están botando al piso? ¿Dónde están dando profecías? No. La palabra es el centro. Debemos valorar su palabra. Porque si es un año de obediencia, la obediencia está directamente relacionada con escuchar su consejo. Y el consejo de Dios está en su palabra. Está en lo que Él nos guía. Está en lo que Él nos muestra. Está en anhelar y desear la comunión.